Hola, mi nombre es Salvador Cortés Ornelas. Soy estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenezco a sexto semestre y soy de la sección 83, y la finalidad del presente video es cumplir con la actividad perteneciente a la unidad 3 de la materia Derecho Procesal Mercantil. Muy bien, pues la actividad consiste en exponer un poco sobre los términos, notificaciones, exhortos, las costas y los recursos en materia mercantil, conforme señala el Código de Comercio. Entonces, empezando con los términos, ¿en qué momento empiezan a correr? Citando el artículo 1075 del Código de Comercio, nos señala que los términos empiezan a correr al siguiente día a aquel en que haya surtido efecto el emplazamiento o notificaciones, y contará en ellos al día de vencimiento. El código también contempla los términos extraordinarios, que en este caso pues las notificaciones se realizan en un lugar diferente al de la residencia del tribunal, por lo cual aumentan los términos que señala pues la ley o el juzgador. Aquí también nos explica tantito el Código de Comercio de que a un día más por cada 300 kilómetros o por fracción que exceda de cada 100 es lo que aumentaría. El segundo tema son los momentos en que la notificación se tiene por hecha. Y citando el artículo 1068 y 1075 del Código de Comercio, nos dicen que las notificaciones deberán realizarse dentro de los 3 días siguientes a aquel en el que el notificador reciba el expediente, y que surten efectos al día siguiente que se haya practicado. Cabe señalar que solo el juez, bajo su propia responsabilidad, puede ampliar el plazo de 3 días. Esto es cuando se realiza de forma personal, porque también el código señala que surten efecto también al día siguiente cuando se hace por boletín, gaceta, periódico oficial, o también ya sea por correo o telégrafo, entre otros. El siguiente tema nos dice que mencionemos los términos legales conforme al artículo 1079 del Código de Comercio. Muy bien, este artículo menciona que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalados los siguientes términos. Primero, son 8 días a juicio del juez para que se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibiciones de documentos, juicios de peritos y práctica de diligencias, al no ser que a juicio del juez considere que debe ampliar ese término. Segundo, son 9 días para interponer el recurso de apelación en sentencia definitiva y 6 cuando se trate de interlocutoria o auto de transmitación inmediata. También señala ahí mismo que son 3 días para apelar preventivamente la sentencia interlocutoria o el auto de transmitación conjunta con la definitiva, en los términos que señala el artículo 1339 del Código de Comercio. Tercero, señala que son 3 días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial. Cuarto, son 3 años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos. Quinto, 5 años para la ejecución de la sentencia en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos. Y sexto, 3 días para todos los demás casos. Conforme al siguiente tema, nos enfocaremos ahora en las principales reglas de los exhortos y su diligenciación en materia mercantil. Muy bien, primero hay que señalar que un exhorto es una comunicación oficial entre tribunales de diferente jurisdicción para solicitar apoyo judicial, pues entre ellos. Muy bien, en materia mercantil, pues se rige por los artículos 1071 a 1074 del Código de Comercio. Y entre sus principales reglas nos encontramos que pues, las notificaciones fuera del lugar del juicio se realizarán pues, mediante exhorto. El exhorto debe contener los datos del tribunal exhortante, diligencias solicitadas y el plazo para cumplirlas. En caso de, pues, puede enviarse el exhorto, solicitud por medio de teléfono, telégrafo o medios electrónicos, esto bajo fe del secretario, el cual pues debe de dar argumento y también señalar pues el motivo de la urgencia. Nos señala también que la parte interesada puede encargarse de su diligenciación. Señala que los gastos del exhorto corresponden a quien lo solicita.
También establece que el tribunal debe redactarlo dentro de 3 días. Señala que si contiene errores debe devolverse para corrección dentro de los 3 días siguientes. Señala también que el juez puede recibir plenitud de jurisdicción para practicar diligencias necesarias. Y establece que también pueden realizarse exhortos internacionales conforme al derecho internacional y por medio del Servicio Exterior Mexicano. El siguiente tema se enfoca en lo que son las costas y las particularidades de las costas en materia mercantil. Muy bien, dentro de la materia mercantil, las costas se rigen por lo que señala los artículos 1081 al 1089 del Código de Comercio. Dentro de estos artículos establece reglas sencillamente dichas como las siguientes. La primera es que por ningún motivo se cobrarán costas por actos judiciales. En segundo, señala que cada parte debe pagar las costas de las diligencias que promueva. En tercero, se enfoca sobre la condena de costas, y esto tiene lugar cuando una parte utilice temeridad o recursos frívolos para retrasar el proceso, por lo cual será condenado por medio de pagar costas. Cuarto, señala que solo se cubren honorarios de abogados con título profesional por medio de las costas. El siguiente nos señala que la regulación de las costas se pone a vista de la parte condenada por 3 días para que manifieste su conformidad o inconformidad, y que si es inconformidad, pues el juez resolverá conforme lo que señale, lo que crea que es lo justo. El siguiente tema nos dice que hagamos mención sobre los recursos en materia mercantil, y dentro de dichos recursos nos señala el código que se encuentra la aclaración de la sentencia, también la apelación y el recurso de revocación. Primero, enfocándonos en la aclaración de la sentencia y la procedencia y sustanciación, esto se rige por los artículos 1331 al 1333 del Código de Comercio. Y dichos artículos señalan que la aclaración de la sentencia procede respecto a sentencias definitivas e interlocutorias, dictadas tanto en primera instancia como en segunda instancia. Establecen también que la aclaración de la sentencia se debe pedir por escrito dentro de los 3 días siguientes en que haya surtido efecto la notificación de la resolución que se pretenda aclarar. Señala también que el juez resolverá la aclaración de la sentencia en un plazo máximo de 3 días y que la interposición de la aclaración interrumpe el término señalado para la apelación. El siguiente viene siendo la apelación, que se regula por los artículos 1336 principalmente y ya hasta el final del 1346 bis 8 del Código de Comercio. El artículo 1336 establece que la apelación es un recurso que se interpone para que un tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones de un tribunal inferior que puedan ser impugnadas por medio de la apelación. Muy bien, entre los supuestos de procedencia de la apelación, tenemos que procede contra determinados autos, también contra sentencias interlocutorias y también contra resoluciones de algún incidente y también contra sentencias definitivas y los demás casos previstos por el artículo 1345. Respecto a algunas reglas de la tramitación de la apelación, estas se encuentran conforme lo señalado por los artículos 1345 bis al 1345 bis 8 del Código de Comercio, donde establece, por ejemplo, lo siguiente. Primero señala que debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que prevé el Código de Comercio. Establece que el litigante, al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le causaron la resolución recurrida. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria deberán hacerse valer en el término de 6 días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de 9 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. La siguiente regla nos señala que si la apelación es procedente, el juez admitirá sin sustanciación, indicando si se admite en ambos efectos o en uno solo, y dará vista a la contraparte para contestar agravios.
La siguiente regla nos dice que transcurridos los plazos señalados sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al superior los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada. El testimonio de apelación que se forme por el juez se remitirá a la superioridad que debe de conocer del mismo dentro del término de 5 días contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar agravios. El tribunal, al recibir el testimonio, formará un solo cuaderno en el que se vaya tramitando todas las apelaciones que se interpongan en el juicio de que se trató, el que se deberá mantener en el local del tribunal hasta que concluya el negocio. Otra regla importante a hacer mención es la que señala que el tribunal, al recibir las constancias que remite el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y bien admitida, y la calificará si se confirma o no el grado en que se haya admitido por el inferior. De encontrarla ajustada a derecho, se lo hará saber a las partes y la citará en el mismo auto para dictar sentencia, y la pronunciará y notificará dentro de los términos que señala el Código de Comercio. También existen reglas que establece el artículo 1344, lo que nos menciona, por ejemplo, lo siguiente. Establece que cuando una resolución apelable no se encuentre señalado por el artículo 1345, la parte afectada debe manifestar por escrito su inconformidad dentro del tercer día siguiente de aquel en que surte efecto su notificación, sin expresar agravios en ese momento, siendo en este caso apelación preventiva. Si no se presentar el escrito de inconformidad, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva. Por último, pues tenemos lo que es la revocación, y que según el Código de Comercio en sus artículos 1334 y 1335, es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la pronunció. Respecto a la procedencia y substanciación de la revocación, conforme a los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, señala que los autos que no fueran apelables o los decretos pueden ser revocados por el juez que dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Establece que la revocación en primera instancia debe pedirse por escrito dentro de los 3 días siguientes en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la parte contraria por un término igual, y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los 3 días siguientes. Establece que de la resolución en que se decida si se concede o no revocación, no habrá ningún recurso. Muy bien, pues esto es todo por el presente video. Gracias.